Bajo el antiguo pacto no era suficiente o no era posible que el hombre se salvara porque era necesario que cumpliera la ley de Moisés 100% y nadie fue capaz de eso, solamente nuestro Señor Jesucristo. El nuevo pacto, el Nuevo Testamento, ese sí es posible que nosotros lo guardemos, porque la gracia de Dios está envuelto en el Nuevo Testamento. Otros pasajes que leemos, vamos a ir ahora a Hebreos capítulo 8, versículo 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Aquí el escritor a los Hebreos enseña que el nuevo pacto, que es el Nuevo Testamento, reemplazó el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Era necesario que reemplazara porque ahora íbamos a vivir bajo el Nuevo Pacto. Ahora, otros pasajes que leemos en el libro de Hechos, capítulo 13, versículos 38 y 39. Saber pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Aquí dice el predicador que está hablando en esta ocasión, que no era posible que uno se justificara bajo el antiguo pacto. Era necesario el nuevo pacto, y por el medio del nuevo pacto uno sí podía ser justificado. Como ya habíamos mencionado anterior, la razón era que nadie era capaz de cumplir el antiguo pacto. El nuevo pacto sí es posible para nosotros. Otros pasajes que vemos en el Nuevo Testamento en cuanto a esto, Gálatas capítulo 3, versículo 11 al 13, escribe Pablo, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ahí tenemos otro pasaje donde nos enseña que el hombre no era capaz de cumplir la ley de Moisés por completo, 100%. Y si uno quisiera ser justificado bajo el antiguo pacto, que es la ley de Moisés, era necesario que lo cumpliera 100%. Y por eso vino nuestro Señor Jesucristo y murió en nuestro lugar. Él era el sacrificio vivo. Aun si nosotros hubiéramos muerto en la cruz por nuestros pecados, no hubiera sido suficiente. Se requería un sacrificio perfecto y ese era nuestro Señor Jesucristo. Y por eso somos salvos bajo el Nuevo Testamento. Ahora vamos a otros lugares del Nuevo Testamento que nos dicen, Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aquí el apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos de Colosas, nos dice lo que sucedió cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz. Ahí nos dice el apóstol Pablo que la ley de Moisés, los mandamientos que estaban contra nosotros quedaron clavados en la cruz. Eso sucedió cuando el Señor fue clavado en la cruz. Ahí terminó el antiguo pacto. Y ahí entonces comenzó, porque el testador había muerto, el Nuevo Testamento a tomar efecto. Otros pasajes que tenemos es en Efesios, capítulo 2, versículo 15. Pablo escribe, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Aquí el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Efeso, porque era necesario que Jesucristo muriera en la cruz. Una era necesario para que la ley de Moisés ya no tuviera efecto en nosotros, para que nosotros ya no fuésemos responsables a la ley de Moisés, sino a la ley de Cristo. A la ley de Cristo es la que debemos de guardar, y eso es lo que conocemos nosotros como el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento. Otros pasajes que podemos ir es en el Nuevo Testamento, el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 23 al 25. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. Allí el apóstol Pablo, otra vez, el escritor, escribe a los hermanos de Galacia, ¿qué era el propósito de la ley de Moisés entonces? Ahí dice que era nuestro ayo a Cristo, en realidad era el ayo a los judíos, porque fue a ellos a quien nos llevó a Cristo. Pero ya viniendo Cristo, vino la fe, y ya no era necesario el ayo, que era la ley de Moisés.
La ley de Moisés había cumplido su misión, y eso es dirigir a los judíos a Cristo. Pero ya viniendo Jesucristo aquí a la tierra, entonces ya no era necesario, y por eso la ley de Moisés fue quitada. Otros cuantos pasajes que vemos que nos habla de esto. Romanos capítulo 7, versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, dice Pablo, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del cual resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Aquí el apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos de Roma, les dice qué había sucedido en cuanto a la ley de Moisés y la ley de Cristo. Que nosotros ahora éramos responsables a la ley de Cristo. Ahora éramos de Cristo, éramos siervos del Señor y ya no siervos de la ley. La ley ya había quedado atrás. Así como cuando un hombre se casa. Un hombre se casa con su mujer y esa mujer, su esposa, ella no se puede casar con ningún otro esposo. En ese contexto de Romanos capítulo 7, Pablo habla de eso. Que mientras ese hombre vive, esa mujer no puede casarse con otro hombre. Fuera que ese hombre llegara a morir. Si un día su esposo llega a morir, esa mujer está libre, si ella lo escoge, casarse otra vez. Pero mientras que ese esposo vive, ella no tiene derecho de casarse con ningún otro hombre. Y eso era para comparar la ley de Moisés con la ley de Cristo. Mientras la ley de Moisés estaba en efecto, la ley de Cristo no podía reemplazarla. Pero ya nomás dejó la ley de Moisés de estar en efecto, y eso sucedió cuando Cristo murió en la cruz. Ahora sí la ley de Cristo estaba en efecto. Un pasaje más que leemos en el Nuevo Testamento de esto, en Romanos capítulo 7, versículo 6, Pablo escribe, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Aquí el apóstol Pablo le decía a los hermanos romanos de Roma, que ellos ya no eran responsables. Quizás algunos de ellos todavía estaban tratando de guardar la ley de Moisés. Tenían el problema que los hermanos de Galacia tenían y otros hermanos, hermanos hebreos también tenían, que a veces no entendían que estaba uno ya bajo la ley de Cristo y no bajo la ley de Moisés. Lo que antes ellos eran responsables, ya no eran responsables. Desde el día que el Señor murió en la cruz, ahora ellos eran responsables al Nuevo Testamento. Vamos a seguir el estudio al momento siguiente en cuanto a la iglesia.